Buenos días. Continuando con nuestra serie de podcast de divulgación, hoy hablamos con Alejandro Montero, optometrista clínico y coordinador de optometría en Ópticas Ondarreta, para que nos explique las condiciones y pautas a tener en cuenta a la hora de realizar la mejor graduación en un niño o niña con miopía. Contamos también con la participación de Javier García, presidente de Amires. Bienvenidos, Alejandro y Javier. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, Alejandro, comienzo lanzándote la primera pregunta. ¿Por qué puede ser complicado calcular el error de refracción de un niño o niña con miopía? Realmente puede ser complicado. Yo creo que más que complicado va a depender mucho del momento del día donde se haga ese examen visual. Los niños, por tener una amplitud, por tener una capacidad de enfoque muy alto, según vaya transcurriendo el día, ese enfoque se va congestionando y el niño miope por las tardes siempre va a salir un poquito más de miopía. Por lo tanto, cuanto más cansado esté, cuanto más haya utilizado dispositivos electrónicos, cuanto más haya trabajado de cerca o haya trabajado en espacios cerrados, pues cabe la posibilidad de que esa miopía se vea alterada según vaya transcurriendo el día o última hora del día. Por lo tanto, desde mi punto de vista, se podría eliminar el problema, uno, obviamente con una refracción cicloplégica, donde se paralizan los músculos ciliares y se aparece una miopía real, o dos, realizando un examen visual un poco especial y siempre por las mañanas con el ojo lo más descansado posible para poder realizar este tipo de examen y salga una miopía mucho más real, miopía o hipermetropía. Entonces, además del horario, ¿qué factores habría que tener en cuenta para minimizar el error en la graduación? Por supuesto, el tipo de examen visual que se realiza. Nosotros, cuando hacemos en nuestros centros, cuando hacemos examen visual en niños, normalmente solemos hacer el tipo de refracción, hacemos la refracción en binocular. Es una técnica que no es nueva, lleva mucho tiempo, en la cual en el ojo que no estás examinando le ponemos entre 0,75 dioptrías en positivo con respecto a la graduación que él tenía o una dioptría y medio. Se suele compensar con un poquito de positivo el ojo que no tocas y de esa manera controlas un poquito mejor la acomodación. Los estudios y sobre todo los datos que se saben es que de esa manera siempre salen datos un poquito más positivos o menos negativos y más reales. Si eso le sumas a la hora que le hagas el examen es muy preciso, es bastante fiable y de hecho hay varios estudios que han demostrado que se parece mucho al error refractivo que se hace o con refracción cicloplégica. ¿Y qué rangos de edad son los más comprometidos para hacer la graduación? Nosotros recomendamos siempre echar un vistazo a los niños a partir de los 4 años, siempre y cuando no aparezca ningún problema visual antes, por ejemplo, los padres observen que se caen o que tuercen alguno de los ojos. Los niños, cuanto más pequeños sean, es más difícil encontrar dioptrías, es más difícil, encontrar problemas visuales porque colaboran menos, pero bueno, se puede realizar a partir de los 4 años. Con respecto a los más comprometidos, nos hemos dado cuenta que a partir de los 6, de los 7, que los niños ya utilizan muchos dispositivos electrónicos y que están en edad de aprendizaje un poquito mayor en el colegio con más carga lectiva, aparecen estos pequeños defectos refractivos. Una revisión anual a todos los niños siempre y cuando se pueda, fantástico, y a ser posible entre esta franja horaria, por las mañanas o con cicloplégico. Perfecto. Cuando se aplica un tratamiento de control de miopía es muy importante ser precisos. ¿Cuáles son las pautas o cuál es tu flujo de trabajo para realizar el correcto seguimiento del tratamiento? Cuando hacemos un tratamiento de control de la miopía, lo más importante de todo que le decimos a los padres es que no deja de ser un tratamiento y una vez al año hay que hacer una revisión sí o sí, pero esto no es la única revisión que vamos a hacer. Normalmente, en nuestro flujo, una vez que hemos adaptado la lente, hemos visto que está todo correcto y funciona muy bien, siempre a los 6 meses solemos dar una pequeña cita con la lente de contacto puesta para tomar valores y tomar sobre todo habilidades visuales, ver que las vergencias son buenas, que las forias siguen bien, que la agudeza visual es estable, que está todo dentro de lo normal. A los 6 meses siguientes, es decir, al año de adaptar la lentilla, tiene que estar 48 horas sin este tipo de lente para poder hacer un examen completo, con topografía, que no se pasa para confirmar que no se están produciendo ningún tipo de moldeo corneal y que la lente está bien adaptada. Vale, entonces, ¿por qué es tan importante que un niño con miopía tenga la mejor corrección posible? Es importantísimo que tenga la mejor corrección posible siempre y cuando tenga el menor negativo
con la máxima agudeza visual. Pero es muy importante que la visión sea buena para que su desarrollo general, sobre todo visual, sea natural. Es decir, el niño tiene que tener una muy buena agudeza visual cuando realiza tareas en lejos, porque si no, por ejemplo, a la hora de poder ver la pizarra en el colegio o poder desarrollar una actividad en exteriores le podría costar un poquito más. Hay que tener en cuenta ese factor. Tiene que tener la mejor corrección, pero con la mínima miopía posible, con la mayor agudeza visual. Eso es un factor fundamental. Perfecto. En los estudios para medir de forma precisa el error de refracción se utiliza el ciclopléjico, pero este fármaco no puede ser utilizado por optometristas. Entonces, con tus pautas de trabajo para calcular el error de refracción, ¿consideras que hay una diferencia significativa en comparación con el uso del ciclopléjico? Como os decía hace un rato, es verdad que existen técnicas de refracción que simulan el ciclopléjico en condiciones normales de acomodación. Un niño que viene con una acomodación totalmente congestionada, no se puede, es muy difícil refraccionar si no es con ciclopléjico. Pero es verdad que en técnicas, haciendo una revisión siempre temprana por las mañanas y con técnicas de refracción binocular, haciéndolo bien se puede conseguir valores muy, muy similares al ciclopléjico, sin necesidad de utilizar este tipo de fármacos. Nosotros, de hecho, como independientemente de la revisión y prescripción que vengan por parte de otros profesionales, siempre nos gusta comprobarlo. No para cambiar, sino para confirmar que efectivamente está igual. Y en el 80-90% de los casos sale exactamente igual o muy parecido. Por lo tanto, son técnicas totalmente válidas y compatibles. Sí, y además son mucho menos molestas para los niños. De los casos que estás tratando actualmente, sobre todo a partir de la pandemia, ¿has detectado en tu consulta más problemas de miopía y de excesos de acomodación? He encontrado más porque la pandemia ha hecho mucho daño el hecho de que ya hayamos estado confinados. Es decir, el hecho de estar tanto tiempo en espacios cerrados y los niños, además, haciendo mucha actividad con dispositivos, niños y adolescentes con dispositivos electrónicos, porque se conectaban con los colegios de forma online, pues ha hecho mella. Yo he encontrado más casos de miopía y lo más importante, aquellos niños miopes que no tenían algún tratamiento de control de la miopía y han utilizado estos tipos de dispositivos, pues ha aumentado. Me he encontrado una sorpresa grata, que aquellos niños que utilizaban dispositivos, que utilizaban tratamientos de control de la miopía y durante la pandemia han usado estos tratamientos de forma normal, es decir, hay lentes de contacto, por ejemplo, especiales para controlar la miopía, o prácticamente no ha habido nada de regresión de miopía, incluso se han mantenido bastante estables. Por lo tanto, fue una forma también de ver que funcionan y que ha sido efectivo. Exacto. Como has comentado, la pandemia nos ha cambiado los hábitos a todos. ¿Qué consejos darías a padres y madres respecto a la salud visual de sus hijos? Independientemente de la pandemia, yo siempre le digo a todos los padres y madres que hay dos factores fundamentales para intentar controlar un poquito más esta miopía. Obviamente, bueno, tres si contamos el factor genético. El padre ser de miopes tiene mucha probabilidad de los hijos de ser miopes, pero luego está el factor ambiental y el factor postural. El factor ambiental es importantísimo. Hace años los niños estaban más tiempo en espacios abiertos. Ahora cada vez menos están menos espacios abiertos, están en más espacios cerrados, están más tiempo en casa y en sitios donde hay pocas distancias. Y eso se sabe a día de hoy, han demostrado varios estudios, que es un factor fundamental para controlar la miopía. Por lo tanto, recomendaría más tiempo al aire libre. Y por otro lado, estamos en la era digital. No le puedes decir a un niño que limite sus horas con dispositivos electrónicos. Yo creo que más que limitar las horas con dispositivos electrónicos es la distancia a la que se utilizan estos dispositivos. Eso es imprescindible. No es lo mismo. Además, es que cuando estamos en consulta les preguntamos, yo hago una cosa muy simple, le doy mi teléfono del bolsillo, le coge un momentito a ver cómo escribirías un WhatsApp, por ejemplo, o cómo verías un vídeo. Y todo se pone a una distancia cortísima. Entonces, ya a partir de ahí, ya les empiezas a recomendar de estirar más los brazos, a la altura de las rodillas, dispositivos electrónicos, a la hora de estudiar y hacer deberes, no te arrimes tanto. Además, le decimos, cualquier fisioterapeuta te va a decir que es malo para la espalda que te curves tanto para leer. Pero yo, como profesional de la visión, te voy a recomendar que te alejes porque es bueno para tus ojos. Entonces, esos dos factores son fundamentales. La distancia que se realiza el trabajo junto a más tiempo en espacios abiertos.
Perfecto. Creo que Javier tenía una pregunta. ¿Le doy Sí, paso? Perfecto. sí. Bueno, excelente explicación, Alejandro. Te quería comentar o te quería hacer una pregunta que yo creo que es compleja de responder y todavía creo que no existe un criterio común en la comunidad de, digamos, de los profesionales de la salud visual. Eh, ¿En qué momento, cuando te llega un niño con miopía, piensas que puede ser adecuado aconsejar un método de control de miopía? Ya sé que es complicado, si hay que observar, digamos, pasado un tiempo, si hay un crecimiento importante o ya dependiendo de la edad o algún dato que tú puedas medir que te haga sospechar de que ese niño es potencialmente puede crecer su miopía de forma más acelerada. No sé, ¿cuál es el criterio que es así? O si existe un consenso a nivel de estudios científicos que pueda avalar ese dato. La pregunta, Javier, es bastante buena. Y es buena y es interesante. Y efectivamente no hay una respuesta fácil. Es una respuesta un poquito entrevesada. Pero sí es verdad que puedo orientaros sobre qué es lo que creo que sería lo más recomendable. Es verdad que cuando aparece un niño con miopía, lo primero, siempre que hay un niño con miopía, le preguntamos los antecedentes de miopía a la familia. Pues, oye, el padre míope de 8 dioptrías, cabe la posibilidad de que ese niño se dispare mucho la miopía. Se le pregunta mucho a los padres también cómo trabajan a la hora de realizar este tipo de tareas. Pues es que se pasa el día enganchado al móvil y encima pegado. Entonces hay determinados factores que, como te decía, tanto ambientales como genéticos, que son importantes. Pero yo siempre recomiendo la primera opción, compensación en lente oftálmica, en gafa, y revisar cada poquito tiempo. Yo no dejo, la primera revisión son las 6 semanas una vez que le pongo la gafa. Y a partir de las 6 semanas y seguir tomando habilidades visuales, hoy en día cada vez hay más ópticas que tienen medios un poquito más especiales para tomar algún tipo de datos. Por ejemplo, los biómetros. El biómetro es fundamental para ver el crecimiento del ojo y ver a través de la longitud axial, ver cuánto cómo está creciendo esa miopía. Pero obviamente si no se tiene ese tipo de aparatos, como decía, revisar cada poquito tiempo. Una vez que hayan pasado esas 6 semanas, luego se cita a los 3 meses. Si vemos un poquito con las habilidades visuales, acomodación, enfoque, emergencias, forias, qué es lo que está sucediendo y si tiende o no a que seguir aumentando esa miopía. Se le pregunta a los padres, ¿sigue utilizando los dispositivos tan cerca o sigue arrimándose tanto cuando realiza este tipo de tareas? Sí, no. Dependiendo del momento que veamos que eso se quiere disparar es cuando empezamos a poner los tratamientos. Si yo a un niño le pongo una lente oftálmica de un -1 y al año sigue con ese -1, de momento no tiene por qué o no tendría por qué pensar de ponerle un tratamiento de control de la miopía. Es en el momento que empieza a aumentar y de forma brusca cuando a mí me gusta compensar. Los oftalmólogos hacen lo mismo, no les suele gustar mucho el hecho de compensarlo directamente con un tratamiento de control de la miopía en la primera toma de medida de la miopía. Nos gusta esperar un poquito más a ver cómo evoluciona, porque no sabemos si le ponemos en el primer momento un método de control de la miopía, no sabemos si el método está siendo efectivo simplemente por la miopía, por lo que fuera no está creciendo. No podríamos saber si es por el tratamiento o no. Entonces, a mí me gusta ver, o me gusta comprar primero que hay un ligero aumento, que quiera haber un aumento más brusco, y a partir de ahí se realizan los tratamientos. Siempre en la primera consulta, cuando aparece la miopía, a los padres ya les informamos de los tratamientos que existen. Desde el farmacológico con atropina 0,01%, que lo ofrece el oftalmólogo, a los tratamientos en lentes de contacto, tanto tocolatología como desenfoque periférico en lentes blandas, incluso han sacado unas actuales, unas lentes oftálmicas para controlar la miopía, pues se explica un poquito los métodos y los tratamientos que existen. Pero siempre decimos que es en el momento que la miopía quiere empezar a crecer, no cuando aparece, sino cuando quiere empezar a crecer. Pues muchas gracias. ¿Alguna cosa más, Marta? No, era la última pregunta ya, así que Alejandro, te agradecemos tu participación en este podcast sobre la graduación en la infancia y te invitamos a encontrarnos nuevamente en este espacio tan enriquecedor y gracias también a Javier por tu colaboración. Esperamos que la charla haya sido del interés de todos y os animamos a dejar comentarios y próximas propuestas para los siguientes podcasts. Un saludo a todos.
Muchas Un gracias. saludo. Un saludo, chao.